Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy vamos a hablar del maestro Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Es una persona que yo admiro muchísimo y hoy se conmemora el fallecimiento de este maestro. Entonces deseé realizar estas diapositivas para que podamos conocer un poquito más de la vida de él, del porqué de mi admiración hacia esta persona, y me voy a enfocar no en el fallecimiento de él, que es de lo que más se habla y pues digamos muchas personas pueden conocer el por qué o quién fue el actor intelectual del fallecimiento de él, del asesinato, pero hoy me voy a enfocar es en la vida de él, porque se habla mucho de la muerte de él, pero no se habla tanto del legado que dejó, a pesar de que él desencarnó hace más de 70 años. Es importante conocer esto y quizás para las generaciones más jóvenes que quizás no lo conocen, quiero resaltar quién es él. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán Ayala fue llamado el caudillo del pueblo. Caudillo es un líder militar, político o social que tiene gran poder e influencia sobre un grupo importante de personas. En este sentido, él fue un líder político y social para la sociedad colombiana. Entonces, por eso es que se le llama el caudillo del pueblo. Primero tengo que resaltar que es el Bogotazo. El Bogotazo se llamó así porque hubo muchas muertes ese día a causa del fallecimiento de él. Fue un 9 de abril de 1948. Después del asesinato del caudillo, el saldo en la capital fue de 142 edificaciones en ruinas, el tranvía, en ese momento existía un tranvía, fue destruido y un número de muertes aún por establecer, entre 500 y 3.000 personas. Aunque en realidad el magnicidio sacudió a todo el país, por ejemplo en lugares como Barranca Bermeja en Santander, municipio de tradición gaitanista, la violencia duró más de un mes. Al final vamos a hablar un poquito más sobre esta violencia que hubo después del deceso del caudillo. Bueno, aquí podemos encontrar la bibliografía de todo lo que es de la información que tengo. Fue a través de documentos recopilados de la Universidad Nacional, universidad donde él estudió, de la hija Gloria Gaitán y de muchas otras personas que se han enfocado mucho en la vida del caudillo y lo han estudiado también mucho. Entonces, él fue un maestro encarnado en Colombia. Esto lo sabemos gracias a la información transmitida a través de la mediunidad desde el mundo espiritual. Y si analizamos su vida, su humildad y su entrega desinteresada a la humanidad, podemos corroborar esta información. Por ejemplo, aquí puse esta foto para que pudieran ver que él estaba jugando tejo. Es un deporte nacional, por decirlo de alguna manera. Él era una persona muy humilde, una persona que, aunque tuviera rasgos físicos de una persona, de un hombre serio, como un poco bravo, con una contextura física fuerte, era una persona supremamente amorosa y humilde, y esa es una de las características de él más importantes, la humildad y esa fuerza que tenía cuando hablaba y el amor profundo que sentía por los campesinos y por todas las personas en general. Él se dirigía tanto a los campesinos como a las personas con las que él tenía que tratar, con ministros y personas de la política, inclusive si eran sus opositores. Cuando escuchamos algunos de los discursos de él se dirigía con el más absoluto respeto, inclusive las personas que organizaron tal vez su muerte. Él cuando estaba en vida, cuando se refería a estas personas, se refería con el más absoluto respeto, y es algo que es de admirar, que quizás muchas personas hoy en día no lo tienen. Algunas personas se han apropiado de la identidad de Gaitán para fines propios que no tienen nada que ver con el legado que él nos dejó. Grupos con intereses políticos han demonizado la figura de Gaitán porque su legado es una amenaza para ellos y sus oscuros propósitos. Él buscaba dignificar la vida de aquellos colombianos desposeídos y oprimidos y participar de forma activa en la construcción nacional de Colombia. Vamos a hablar un poquito más de la defensa que hacía Gaitán hacia estas personas en futuros diapositivas. Bueno,
Otros se han apropiado de su identidad para atribuirle nexos que nunca tuvo y utilizar esa imagen para su causa, como por ejemplo comunistas, diciendo que Gaitán era comunista. El maestro Gaitán no abogaba en pro o en contra de ningún partido, sino a favor del pueblo y la justicia, y en contra de los opresores, independientemente del partido en que se encontraran, incluso si hubiera sido en su mismo partido. Vamos a ver que él fue muy crítico, inclusive en su propio partido, en el Partido Liberal. En esa época solamente existían dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Él pertenecía al Partido Liberal, pero él pertenecía a ese partido porque no existía una tercera alternativa política, porque él no estaba de acuerdo con muchas de las políticas liberales y él fue muy fuerte, inclusive criticando a su propio partido por esta causa. Vamos a hablar un poquito ahora de quién es él, de quién fue, y pues él todavía vive, está en el mundo espiritual igual, apoyando muchas de las causas políticas en Colombia. Y voy a hablar un poquito más de lo que la esencia cuando estuvo encarnado. Entonces, vivió en una infancia humilde entre los barrios Egipto y Las Cruces. Él no nació en cuna de oro, fue una persona humilde, nació en un barrio humilde en Bogotá. Nació el 23 de enero de 1903. Su padre fue un vendedor de libros usados y su madre una maestra de escuela, y la enseñanza que tuvo de primaria la recibió por parte de su madre. En medio de ese entorno de origen humilde, conoció las necesidades y los sufrimientos de las clases más bajas. De esta forma, el hambre, la enfermedad y la ignorancia. Por eso él durante su vida buscó combatir el hambre, la enfermedad y la ignorancia, porque él la conoció muy bien. Gaitán abandonaría su hogar debido a la presión de su padre para que trabajara y así poder ayudar a mejorar la precaria situación económica de su familia. Este hecho lo marcaría definitivamente y haría que todos sus logros obtenidos fueran el resultado de su propio esfuerzo y de la lucha constante en contra de su origen humilde para vencer los obstáculos interpuestos por la organización clasista imperante en la sociedad colombiana. Si en este momento existe clasismo, en esa época era muchísimo más. Él sintió que gracias a la situación precaria que él tuvo que vivir, él aprendió que uno debe esforzarse mucho para poder alcanzar ciertos objetivos. Más adelante les voy a mostrar por qué les cuento esto, ya que él pudo estudiar y en grandes universidades, hizo 2 doctorados y fue gracias a su propio esfuerzo, y estas cosas que él vivió desde joven fueron las que lo ayudaron a forjarlo lo que fue el hombre cuando era mayor. Él estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia y 4 años más tarde se graduaría como doctor en Leyes, Jurisprudencia y Ciencias Políticas. Entonces tenía su pregrado y tuvo después su doctorado en la misma universidad. Su tesis de grado se titula Las ideas socialistas de Colombia. En ella estudia la posibilidad de la implantación del sistema socialista en el país y hace una crítica de cómo el sistema capitalista beneficia a unas minorías en detrimento de una clase obrera y proletaria que se ve explotada por medio de una producción social y una apropiación individual de capital. Para las personas que desean saber un poquito más entre la diferencia entre el comunismo y el socialismo, es importante que lo estudien. En este momento no voy a resaltar eso porque es un tema muy extenso, pero sé que si ustedes son personas estudiosas y que quieren quizás conocer más sobre la política, quizás conocer más sobre el futuro de la humanidad y todo lo que viene para el futuro, podrán distinguir las diferencias que hay entre una y otra, entre el socialismo y el comunismo. Gaitán no era comunista, él buscaba el socialismo. En un libro que leí de la hija de Gaitán, decía que él buscaba el socialismo cristiano en el sentido que buscaba la unión de hermanos, como la hermandad entre las personas. Él buscaba que hubiera una unión entre las personas, entre los colombianos, y que hubiera una buena distribución del capital, que ninguna persona sufriera de hambre, que todo el mundo tuviera el derecho básico a la educación, a la salud, a la higiene. Más adelante les voy a mostrar por qué les hablo de esto.
pero ese era lo que él quería hacer, no el comunismo, sino el socialismo que distribuía perfectamente los recursos de un país en todas las personas que eran productivas. En 1926, Gaitán viaja a Italia para realizar un doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Roma, La Sapienza. Este viaje lo realiza con recursos propios, afirmando una vez más la satisfacción de superarse a base de su propio esfuerzo. Como les comentaba, él fue de origen humilde y él, a pesar de haber sido político, haber ejercido una carrera política, él no era como los políticos de ahora que ganan mucho dinero, sino que él, para poder estudiar ese doctorado en Italia, pagó con sus propios recursos, y ahí una vez más demostró lo que hace el poder mental, la fuerza que tiene una persona cuando realmente quiere hacer algo. Allí conoció a Enrico Ferri, quien fue su profesor en Roma. De Ferri, Jorge Eliezer Gaitán toma uno de los conceptos claves a lo largo de su carrera política: la higiene. Ferri nos cuenta: donde quiera que existe aglomeración humana, hay fermentación y putrefacción humanas. Solo el trabajo al aire libre responde a las necesidades de la higiene física y moral. El campo dignifica a la persona, porque existe una relación entre el campo y la parte moral y física, como lo decía este escritor. Para Gaitán fue muy importante eso, y por eso él fue muy enfático, y para él fue muy importante el trabajo del campo, porque sabía que de ahí se podía dignificar a la persona. Entonces también era cuestión de higiene, y en esa época las personas caminaban incluso sin alpargatas por las calles, los mismos campesinos. Entonces, pues fue hace 70 años, entonces más de 70 años. Entonces las condiciones han cambiado muchísimo, y él se enfocaba mucho en eso, y eso se lo aprendió a su profesor en Italia. Les voy a hablar más o menos de qué cargos políticos tuvo él, para que podamos entrar un poquito más en contexto. En 1931 fue presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, también catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte en la Universidad Libre, que es una universidad importante en leyes. También fue rector de esta misma universidad, fue alcalde de Bogotá, al mismo tiempo que fue rector de la universidad, fue ministro de Educación, fue ministro del Trabajo, Higiene y Prevención Social de Colombia. Ya ese ministerio ha cambiado un poco. Y Gaitán fue proclamado jefe único del Partido Liberal en el 47, un año antes de que fuera asesinado. Pero él estuvo en el Partido Liberal durante mucho tiempo. Hay una curiosidad que, bueno, ya les voy a comentar. Primero les voy a decir que cuando fue ministro de Educación defendió la propuesta de los comedores escolares, y cuando fue alcalde de Bogotá ordenó campañas de higiene entre los ciudadanos, como el uso obligatorio de zapatos y el uso de uniformes limpios para los empleados públicos. Eso no existía antes de Gaitán. Él buscaba la dignificación de la persona a través de la higiene, como les comentaba anteriormente. Y lo de los zapatos, no existían zapatos, también de comedores comunitarios, todo este tipo de cosas. Él las hizo cuando fue ministro de Educación y fue cuando fue alcalde de Bogotá. Bueno, la curiosidad que les quería comentar es que en 1937 inauguró un lavadero de ropa comunitario que no solo representó un alivio para las mujeres que lavaban de rodillas la ropa de sus hijos y esposos en la quebrada San Juanito en el centro de Bogotá, sino que fue y es todavía centro de reunión y un aglutinador de comunidad que desde hace ya décadas y hasta hoy no ha dejado de funcionar. Esto yo no lo sabía, lo supe este año, gracias a un video de un programa de Canal Capital. Ahí les dejo el video para que lo puedan ver también, de lavaderos comunitarios. Él hizo muchas cosas por las personas, y lo hacía como sin como al alabarse a sí mismo, como lo hacen ahorita los políticos, que ellos simplemente lo hacen por ego.
Jorge Eliezer Gaitán no tenía ego, él quería realmente a la gente. Era el único político en Colombia que quería realmente a la gente. La magnitud de este político no se ha visto otra vez en ningún otro político. Quizás hayan habido algunas personas que hayan querido o hayan tratado de alcanzar a ser como él, pero ninguna como él. No existió otra persona como él. Esperemos que sí exista otra persona como él en el futuro, pero hasta el día de hoy no existe otra persona como él, por eso fue tan querido. Gaitán recibe su doctorado en jurisprudencia por medio de la tesis titulada El criterio positivo de la premeditación en 1927. De hecho, él se graduó magna cum laude, es la máxima calificación posible en un doctorado, en la Universidad de Roma, y defendió la tesis frente al rey Víctor Manuel, Mussolini y todo su gabinete y sus profesores y sus condiscípulos. Es decir, era una persona tan inteligente que hasta tuvo una tesis con honores en Roma gracias a su inteligencia, y salió de un barrio humilde. Entonces no hay excusas para que podamos ser personas como grandes de pensamiento, porque Jorge Eliezer Gaitán nos muestra que es posible. En el 29, ese mismo año, su famoso discurso de las bananeras servirá de preludio al derrocamiento de la hegemonía conservadora y dará paso al inicio de la llamada República Liberal, con el ascenso al poder del doctor Enrique Olaya Herrera. Dentro del régimen capitalismo presente, el capital es producido por hombres a quienes no pertenecerá y va a manos de quien no trabaja. Él era muy crítico con la parte del capital porque él sabía que, como ahorita, existe una oligarquía que tiene el porcentaje más alto de los recursos y es el que menos lo trabaja. La pobreza nace de la riqueza, como no se puede concebir el dolor sin la existencia del placer. Allí donde hay miseria es porque existe riqueza. Como es claro, aquí hablamos no de la riqueza en el sentido económico de su naturaleza, sino de la desigualdad e injusta repartición de ella. Y allí donde hayan estos dos términos que se contradicen y que pugnan el uno contra el otro, hay un problema que se llama social. Aquí les muestro una foto de Gaitán junto a los campesinos. Todo el mundo quería estar al lado de él y él quería estar también al lado de los campesinos. No es como los políticos de ahora que les da asco estar cerca de un campesino porque eso es lo que ellos sienten, desprecio. Inclusive a él mismo, a él lo despreciaron muchas veces y por su raza indígena que tenía, y le decían el indio Gaitán, y pues una persona con una materia con rasgos indígenas es 50.000 veces más grande de corazón y de espíritu y mentalmente que cualquier político que exista hoy en día, o esos mismos que le dijeron eso. Entonces, pues ahí un dato. Otro aspecto dentro de su tesis y que se encuentra a su vez en su discurso político es la falta de una conciencia política en las personas, la cual hace que la democracia exista en el país y esté manipulada por las clases dirigentes a su antojo. Al respecto, Gaitán nos dice: pensad además que en Colombia las clases humildes no gozan de derechos políticos en el hecho, pues ni se les administra justicia, ni ellos tienen conciencia de sus votos, ni se les permite ejercerla cuando la tienen. Bien lo sabemos aquí y lo han sabido las masas trabajadoras en todas partes. Hablar al pueblo de libertad y negar el problema social, hablarle de libertad y no reconocer la igualdad económica es engaño cobarde. Gaitán era un pedagogo impresionante y él se enfocó mucho en la parte también, aparte de la higiene y la parte social, en la educación. Por eso él fue ministro de Educación. Él sabía que la educación era totalmente importante para los procesos sociales y él decía que mientras haya ignorancia en el pueblo, pues obviamente se puede escoger a cualquier político que simplemente le diga palabras bonitas o lo que quiere escuchar el pueblo. Entonces él decía que se necesitaba una educación buena y que haya alfabetización. Él trabajó muchísimo en la alfabetización, gracias a él ahorita hay muchas clases públicas, hay colegios públicos y hay oportunidades para las personas de los colegios públicos, porque él se enfocaba mucho en que el destino político de un país dependía de la educación.
Entonces él decía que si no había educación, pues las clases más bajas o las clases más humildes que quizás no tenían la oportunidad de tener educación, podían escoger a cualquier persona. Entonces, si en las clases, digamos, media, que en la clase media alta, que tienen derecho a la educación, personas que son inclusive profesionales y aún siguen votando por personas que no tienen ni 5 de moral, pues imagínense las personas que quizás no tenían en ese momento, digamos, una educación, pues podían escoger a una persona simplemente porque les prometía alguna cosa para sus fincas o alguna cosa. Gaitán denuncia cómo la acumulación de capitales tiene un efecto perjudicial sobre el pequeño propietario, hacia que éste sea desposeído de sus tierras por los latifundistas. Gaitán nos dice, antes el pequeño propietario tenía su pedazo de tierra o el de su familia, lo cultivaba y recogía directamente el fruto de su trabajo. Pero como entre el capital y la tierra y en el desarrollo conjunto de ambos hay una relación mutua de causa y efecto, que no se puede olvidar a que el pequeño propietario va desapareciendo y ya la producción agrícola solo es benéfica a gran escala. En los procesos económicos, el campo solo no es sostenible en el sentido de que, digamos, ahorita el campo necesita pesticidas, necesita una cantidad de cosas que quizás está dañando la tierra no produce como hace, no sé, 200, 300 años, no produce lo mismo, y para que haya como un desarrollo económico y para que ellos puedan subsistir los campesinos, debe haber un proceso de intermediación como lo hay ahorita. Entonces, mientras siga existiendo eso, los campesinos van a seguir estando en las clases bajas porque no va a ser sostenible. Entonces, él era muy enfático en ese sentido que tenía que existir otro tipo de modelo económico diferente y que los que tienen más se sigan quedando con la mejor parte o los mismos intermediarios. A su vez llamó la atención sobre el posible destino de las tierras baldías, que son las tierras improductivas de la nación. De manera correcta, pudo entrever que estas tierras estarían a disposición de una minoría con la capacidad adquisitiva para apropiárselas. Jorge Eliezer Gaitán escribe en su tesis, pero hay más, estas tierras agravan día a día el problema en Colombia, porque en vez de constituir una base de redención para las clases proletarias, constituye un mayor peligro de desequilibrio social. ¿Quiénes serán los hombres capacitados para adquirir esas nuevas tierras? Por ventura serán los actuales siervos de la tierra, los hombres sin capital, es decir, los que necesitan ese elemento de producción que se llama tierra. No, serán precisamente los que tengan un capital, los que estén en capacidad de explotar esa tierra por medio de sus riquezas, es decir, los que no la necesitan. La vida es imposible dentro de la actual organización rígidamente individualista de la sociedad, de su libre concurrencia, de su estado como representante de la clase pudiente, del privilegio absurdamente concedido al capital en el desarrollo económico de la nación, del concepto secundario en que se ha colocado al trabajo. Cuando él hablaba de las tierras baldías, se refería como existe en la actualidad, que existen personas, oligarcas, que tienen, no sé, miles de hectáreas, departamentos enteros en Colombia, con una sola vaca ahí. No sirven para nada, es decir, no la utilizan para nada porque la tierra es supremamente fértil y sabemos que Colombia es un país supremamente rico en recursos naturales. Pero por el poder y la ambición, muchas personas se apropian de esas tierras. Entonces, él se preocupaba mucho por esas tierras porque él decía, tienen que ser productivas. Hay personas que realmente se están muriendo de hambre y si organizamos económica y políticamente mejor esas tierras, personas pueden trabajar el campo y puede haber un mejor desarrollo económico. Él era un futurista, esas cosas que siempre nos hemos imaginado muchos de nosotros, de que el mundo funciona con un sistema económico y político como que sea bueno para todas las clases, sin importar lo que cada persona desee. No, obviamente no todas las personas desean trabajar en el campo. Hay personas que desean trabajar en otro tipo de cosas, pero puede existir un equilibrio para todos y él buscaba ese equilibrio, él siempre lo buscó, pero pues lamentablemente no fue así.
Bueno, él también inauguró la primera feria del libro de Bogotá y aunque nadie lo relacione, es por él que se celebra cada año en el mes en el cual fue asesinado, es decir, en el mes de abril. Ahí se puede demostrar que él era una persona muy culta y que quería culturizar también a las otras personas. Siempre estuvo rodeado de campesinos y personas humildes, ya que a pesar de su carácter fuerte, era profundamente amoroso y comprensivo con todas las personas, en especial con las clases menos favorecidas y los indígenas también. Es por eso que recibió muchas amenazas para que desertara de su carrera política a través de los atentados que sufrió la población civil. Él fue atentado muchas veces por medio de la población civil. Buscaban sus contradictores que él desertara por medio de masacres. Entonces, los opositores hacían masacres, mataban a muchas personas, hacían atrocidades con las demás personas y le decían como, bueno, o deserta de su carrera política o seguimos masacrando a las demás personas. A él le dolía muchísimo eso. Sin embargo, él sabía que sus ideas eran más importantes que cualquier otra cosa y él no podía desistir de eso. Y pues quizás fue muy buena su decisión porque en este momento personas como yo todavía lo recuerdan. Personas que quizás yo no estuve en esa época, obviamente, pero lo sigo recordando y muchas personas sé que lo siguen recordando. Entonces lo importante es el legado. Eso también habla un poco de la parte espiritual. No importa tanto la desencarnación, la muerte, que nos da tanto miedo a la muerte a veces. Lo que importa es lo que dejemos, las semillas que sembremos en la vida. Él sembró esas semillas en personas y en este momento, 70 años después de su desencarnación, todavía seguimos pensando en él. Entonces, lo que importa y también un mensaje para ustedes y para todos nosotros que estamos encarnados, no importa lo que hagamos, siempre va a tener una repercusión. Es mejor que sean repercusiones positivas, que sean como semillas que florecen. Entonces, en ese sentido, él nos enseñó esa parte. Él también exaltaba a la mujer, ya que admiraba muchísimo a su madre, a su esposa, y siempre reconocía el papel de la mujer en la sociedad. En ese momento, pues la mujer no tenía derecho al voto ni nada, pero él siempre exaltaba el papel de la mujer, porque para él la mujer era sagrada, era como una mujer, era algo como echada para adelante. Él siempre vio a la mujer como realmente es, no era machista en absoluto, al contrario, resaltaba ese poder de la mujer y ahí en esta foto pueden ver que es una celebración del Día de la Mujer que hubo en ese momento cuando él estuvo vivo. Gaitán regresa de Roma en 1928 y enseguida se dirige a la costa atlántica para revisar la zona de la masacre de las bananeras por su propia cuenta. Allí utiliza todos sus conocimientos como jurista para sacar a la luz pública todos los acontecimientos. Fue gracias a él que se descubrió todo lo que estaba pasando por esta masacre de las bananeras. Personas que querían sacar a la luz todo eso, esos crímenes atroces. Él fue el que estuvo presente ahí como abogado y como persona y que gracias a él también los sindicatos pudieron avanzar. En 1933, decepcionado del gobierno liberal recién constituido, sobre todo por el aplazamiento de la reforma agraria y hostilizando por las derechas del liberalismo, Gaitán fundó la UNIR para tener libertad de movimiento a base de un conglomerado propio. Como les digo, él también pertenecía al Partido Liberal, pero él no estaba de acuerdo con muchas de las políticas. Él decía, no importa en qué partido político esté, en derecha o izquierda, ellos son los mismos oligarcas, se reúnen en las mismas casas y hablan de las mismas cosas. Entonces esto no puede seguir así. Por eso él criticó inclusive a su propio partido. Sería bueno que pudieran escucharlo porque la oratoria de él era impresionante y decía unas palabras tan bellas que es impresionante. Deberían escuchar un par de videos y que sepan cómo se expresaba él hacia el pueblo, porque movía tantas personas, como pueden ver ahí en esa foto, que fue gracias a Leo Ortiz, nos pudo regalar varias imágenes a color, las transformó a color y vemos que él movió personas de todos los departamentos de Colombia.
Bogotá queda en la mitad del país y todas las personas alrededor del país llegaron a Bogotá cuando él pedía movilizaciones. Todas las personas llegaban porque él movía al pueblo, él era el pueblo. Entonces, bueno, sigamos con los planteamientos de Gaitán. Cuando él fundó la UNIR, que esto eran como los pilares de lo que él quería hacer. La tierra debe ser de quien la trabaja. La propiedad improductiva es un crimen contra la economía y la sociedad. Solo el trabajo ganado con el trabajo es justo. El enriquecimiento con la especulación y la explotación de los hombres es ilícito y criminal. Los obreros deben intervenir en la reglamentación de la producción y en la administración de las fábricas. El Estado tiene el deber de intervenir en la dirección de la economía. El verdadero partido liberal está en la masa, es el campesino, es el obrero, es el estudiante, ávidos todos y hambrientos de libertad económica, de justicia social, no de la igualdad retórica ante la ley, sino de la igualdad palpitante ante la vida. Es tener un respeto hacia la vida y tener, aunque para poder llegar a ese nivel de, digamos, de organización, tiene que ser una persona muy sabia, una persona muy justa, pero realmente justa, que sea justo para todas las personas. Por eso es que la humanidad también ha venido y va a cambiar para poder establecer este tipo de políticas en los países. Él hablaba mucho sobre la moral, muchísimo. La restauración moral de la República, decía. Sostuvo que el liberalismo no había podido cumplir con su compromiso de dignificar al hombre de trabajo porque innumerables intereses creados introdujeron la depravación en la pulcritud de los ideales. Todavía, además, seguía él criticando a los liberales, seguía criticando a su partido liberal, que obviamente no era su propio partido, él era una persona totalmente opuesta al partido liberal. La moral es la más evidente, real y concreta de todas las realidades sociales, que en la intensidad de un largo proceso llega a constituir la norma de la conducta, el método de hombres que viven en común, sobre la base de limitar sus designios, conservar sus derechos, impedir los abusos, santificar la verdad y desarrollar el trabajo en una escala ascendente de compensaciones merecidas. Para Gaitán era muy importante la verdad, como pueden ver ahí, santificar la verdad, impedir los abusos, conservar sus derechos, obviamente él era abogado, velaba por los derechos de las personas y desarrollar el trabajo en una escala ascendente de compensaciones merecidas. Cuando él se refería a esto es porque todos sabemos que hay personas que viven a costa de los demás. Entonces él decía, tiene que haber un trabajo, no necesariamente tiene que ser físico, puede ser un trabajo intelectual, pero tiene que ser un trabajo. Hay personas que viven del trabajo de muchas personas, de la explotación de muchas personas, y para él era inaudito esas cosas que pasaban, por eso él era muy enfático en ese sentido. Él ha sido el único político colombiano que durante la Marcha del Silencio convocada por él mismo, realizó un discurso conocido como la Oración por la Paz, donde pedía al presidente de la época, Ospina Pérez, cesara la persecución por parte de las autoridades hacia la población civil y los simpatizantes de Gaitán. Fue una demostración total de reconciliación y de amor por su pueblo querido. ¿Qué político conocen ustedes que haya realizado una oración por la paz? No creo que hayan muchos o ninguno, por lo menos en Colombia, que haya realizado ese acto, porque él realmente quería que fuera, le pedía por medio de todas las personas, como pueden ver ahí en esa foto, era una marcha gigante para pedirle al presidente que dejara de matar a las personas. Entonces eso fue algo muy hermoso en el sentido de lo que él hizo. Podemos decir que lamentablemente en el momento de la caída del líder, sus partidarios y las personas adeptas a su pensamiento político acrecentaron la violencia en la nación al querer vengar su muerte, lo que sumió a Colombia en una espiral fatádica bajo el reino del horror, del homicidio, de la intolerancia, de la mentira y de la inmoralidad.
La confrontación política bipartidista se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojos de bienes y otros hechos violentos con los cuales castigaban al adversario, señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, y se estima que murieron 300.000 colombianos. Muchas personas después de la muerte de Gaitán quedaron heridas, primero porque se murió su caudillo, se murió la persona que era, aún seguimos creyendo que hubiera sido como el libertador de Colombia, la persona que tenía los medios morales e intelectuales para poder cambiar el país. Y cuando lo mataron, las personas quedaron mal. Por eso fue que pasó el Bogotazo, porque las personas quedaron muy afectadas por esto que pasó. Pero, como siempre hay fuerzas contrarias, los opositores de Gaitán se dedicaron a hacer crímenes de guerra, crímenes sexuales, matanzas, violencia por todo lado para hacer desistir a los seguidores e implantar el miedo en los seguidores. Gaitán tenía un temperamento fuerte y tenía una valentía que nadie la ha tenido. Pero pues obviamente las personas que lo seguían eran campesinos o personas que buscaban el bien, y pues cuando mataron al caudillo pues las personas quedaron como desamparadas. Por eso fue que se crearon guerrillas. Muchas de las guerrillas que se crearon después fue por causa de la muerte de Gaitán, totalmente opuestas a lo que él quería. Él nunca buscaba la violencia, él siempre buscaba, a través de la educación, a través del respeto de hermano a hermano, poder llegar a esa libertad política y económica. Pero pues cuando un líder tan grande muere siempre pasa algo en la humanidad, y cuando él murió pues se crearon muchas guerrillas y este tipo de cuestiones que obviamente él nunca hubiera estado de acuerdo con esto. Por eso les decía al principio, hay personas, hay grupos armados que tienen en este momento su nombre, pero no lo representan en absoluto, porque él no era una persona violenta, en absoluto. Él era un hombre profundamente amoroso por la humanidad. Y finalmente, Gaitán fue un pueblo, porque ese pueblo se veía representado en él mismo. Entonces aseguro que al interior de ese pueblo y de su conciencia política está viva la idea de una democracia participativa que tenga como objetivo primordial la justicia social. Gaitán representaba a un pueblo, por eso cuando lo asesinaron fue tan duro para las personas, por eso es que hubo tantos muertos, destruyeron prácticamente toda la ciudad, 3.000 muertos, digamos entre 500 y 3.000 muertos no sé, en un mes que haya durado que quizás la violencia del Bogotazo. Son demasiadas personas y en esa época eran muchísimo más. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos sobre todo en la figura de lo que les comenté, de el amor profundo que tenía por el campesinado, por los indígenas, por las personas que no eran favorecidas. Él no era comunista, él simplemente quería que todos tuvieran los mismos derechos, porque él era el abogado del pueblo. Como les digo, él es un maestro, fue un maestro encarnado en Colombia, así que, pero para los creyentes, pueden inclusive, digamos, si tienen algún problema jurídico, pueden pedirle la iluminación a él, porque él también está pendiente de nosotros a nivel espiritual. Él está pendiente de lo que pasa en Colombia, y a él le duele mucho todo lo que pasó después de su desencarnación. Sin embargo, yo estoy segura que esto va a cambiar, que la humanidad va a cambiar con los últimos acontecimientos que estamos viviendo con esta crisis. Podemos ver un poquito la luz al final del túnel, porque esto va a ser el cambio completo a nivel político y a nivel económico. Gaitán nos dejó como unos lineamientos. Para mí es importante mostrarles esto porque quiero que vean un poquito cómo va a ser el futuro de la humanidad y cuáles son los dirigentes políticos
Y si tenemos un dirigente político en la humanidad como lo fue Gaitán, seguramente vamos a tener un futuro de humanidad muy bueno, muy próspero, porque van a haber personas que nos van a enseñar a organizarnos y vamos a aprender mucho de estas personas y vamos a crecer como humanidad sin egoísmo, sin orgullo, vamos a crecer como sociedad. Y yo creo mucho en Colombia, creo mucho en las personas de acá, creo que hay personas que tienen ideales muy bonitos y yo sé que Gaitán creía mucho también eso, él creía mucho en el pueblo colombiano y por eso le encarnó en Colombia, o si no hubiera encarnado en cualquier otro país, pero encarnó aquí. Los procesos que vivimos con todo lo que estamos viviendo ahorita, quizás se demoró mucho tiempo para firmar el acuerdo de paz, es un paso, pero estamos a puertas de un gran cambio en la humanidad. Entonces les quería mostrar esto hoy que es 9 de abril. Espero que les haya gustado el video. Para mí es muy importante esta persona. No sé si para ustedes también puede ser importante, si les enseñó un poquito, si les contribuye un poquito, si quizás no sabían algún detalle de él. Me gustaría que lo pudieran escribir en los comentarios. Les agradezco mucho por ver el video. Sé que fue un poquito largo, pero la verdad lo resumí lo más posible porque la vida de una persona como él es imposible de resumir en media hora. Creo que lo resumí como en media hora. Entonces espero que esta es mi manera de agradecerle al maestro todo lo que me ha enseñado y que tengamos fe en la humanidad, fe en Colombia y fe en que todo va a cambiar, porque yo estoy totalmente segura que eso va a ser así. El universo siempre avanza y esta es una manera de demostrar que el universo está avanzando. Muchas gracias por ver el video y como siempre les digo, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.